En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido correo electrónico del señor Estefan Larena con el objeto de dar a conocer un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios sobre la seguridad en transporte de taxis, Uber, Cabify e Easy Taxis. Seguí un oficio de la presidenta de esta corporación que informa que se ha calificado con urgencia simple el proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito que modifica las leyes 18.287 y 18.290. Luego un comunicado del presidente COPSA, mediante el cual solicita audiencia con el objeto de realizar una breve presentación de la industria de concesiones de infraestructura pública del país y su estado actual. Luego un comunicado de la señora diputada Jenny Álvarez, que informa su ausencia de la presente sesión por motivo de salud. Y finalmente un oficio de la Directora de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual informa los proyectos de inversión con sus montos vigentes y lo ejecutado a la fecha, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Bien. La presente sesión tiene el propósito de 1. Continuar revisando la agencia legislativa que impulsará el gobierno en este periodo. 2. Mensaje que crea un sistema de tratamiento automático de infracciones de tránsito y modifica la ley 18.287 y número 18.290, boletín 9.252-15. Urgencia simple, del año 2015. Es cierto. A la presente sesión se encuentra invitada la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Gloria Hood. Le acompaña la subsecretaria de Transporte, la señora Pamela Gidi, y el subsecretario de Transporte, don José Luis Domínguez. Se encuentran, los hacemos pasar, por favor. Asiento, señora ministra, que gusto tenerla por aquí nuevamente. La esperé durante 4 años para tenerla al frente mío otra vez, así que me alegro de tenerla nuevamente aquí. Gracias. ¿Ah? Ella era subsecretaria. No, la Jenny Álvarez no. Señora ministra, usted está invitada en esto primero para que termine su agencia legislativa, que lo que le queda, y después nos explica en castellano los partes para que la gente sepa que van a sacar por radar, para que no explicar el nombre raro que no entiende nadie lo que significa. ¿Ah? Lo del CATI, sí. No, por favor, no se preocupe. No se preocupe. Usted me dice cuando está lista y se acaba. ¿Ah? Señora ministra, si usted desea decir algo, apriete el botón, por favor, ese, y yo le ofrezco. No, el negro, ese. A ver, señora ministra, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Lo que quedó pendiente en la sesión anterior era la descripción de la agenda legislativa, para que definamos las prioridades y los contenidos. Sugiero que sigamos el mismo orden en que están estas láminas, de las cuales ustedes ya recibieron copia. El primer proyecto, y que tiene prioridad, es el que permite a las personas que tienen licencia profesional A2 pasar de conducir vehículos con hasta 17 asientos, que hasta ahora eran más bien vehículos de turismo y algunas van o de ese tipo, a 32 asientos. Esto resuelve un problema tremendamente importante en las regiones, sobre todo para el transporte público, porque hay una escasez muy grande de conductores. Tienen en esos casos niveles de riesgo bastante controlados porque recorren áreas urbanas principalmente, y creemos que hacer esta modificación resuelve un problema que es muy urgente en la mayor parte de las, no solo capitales regionales, en las ciudades de Chile, donde faltan conductores profesionales y a veces no se pueden ni siquiera cumplir los tiempos de conducción debido a la falta de conductores, o peor, a veces porque no hay conductores se suprimen servicios, y eso va en deterioro de la calidad para las personas. Así que este proyecto nosotros estamos proponiendo que tenga urgencia suma. Ministra, ¿me interrumpí? Sí. Este proyecto no tendríamos ningún problema en la comisión de ponerlo en tabla para la próxima semana. O sea, si estaría de acuerdo la comisión, lo vamos matando al tiro para no volver atrás. ¿Les parece bien?
Acordado, señor secretario. Por favor, ministro. Sí. Ministra, una consulta. Tengo entendido, usted me corrige si es que estoy equivocado, que las respectivas licencias solamente sirven para la comuna en la cual se ha sacado la licencia. ¿No? ¿Sirve para...? Las licencias son de validez nacional, independientemente de en qué comuna se obtuvo. Y esto por eso es que es tan importante, porque permite tener más conductores disponibles para buses urbanos. Generalmente los buses en regiones son más pequeños y calza con este máximo de 32 asientos. Eso sí. Diputado Mulet. Porque esta 2, cuando tiene menos de 2 años, va a quedar hasta 10. El micrófono, diputado. No se introduce una nueva licencia. Disculpe, presidente, disculpe, ministra. Yo entiendo, leyendo este resumen, digamos, que está acá, que en el fondo se introduce una nueva clase de licencia. Eso. Perdón, Jaime. Perdón, diputado. Sí, perdón. No, para que no se confunda. Al tener esta licencia por 2 años, se amplía el rango que se puede usar la licencia, porque ya está limitada a cierto tipo Por de eso, vehículo. el que tiene solo, el que la saca nuevo, desde el primer día hasta los 2 años, es hasta 17. Y el que la tiene más de 2 años, A 30. pasa, ¿cierto? Entonces es como tener una nueva licencia. Así es, exacto. Una A2 de una categoría y una A2 de Así otra es, categoría. así ¿Cierto? es. Eso ya. Entiendo las razones, ¿no? Los A2 actuales en general ya conducen vehículos que son más que el liviano, digamos. Claro, hasta 7 asientos. hasta 17. 7. No, Hasta sube a 7, 32. Sube a 32, que son Sí. los micros que Claro. tenemos en las provincias, por decirte Claro. algo. ¿Sigamos? Listo. Aprobamos. Le ponemos urgencia. Siga nomás, ministra, por favor. Me parece. La modificación de la ley de telecomunicaciones para, como dice acá, imponer a concesionarios entrega de información sobre llamadas que podemos llamar llamadas inútiles, o el uso indebido de los servicios, de manera que se puede identificar al que llamó, la fuente de las llamadas. Actualmente hay una proporción muy grande de las llamadas a los números de emergencia que son bromas, aunque parezca increíble, Sí. pero son bromas de humor negro horroroso, y lo peor es que copan capacidad de respuesta de los propios carabineros. Y actualmente no se puede entregar la información como para detectarla. Lo que propone este proyecto, y Pamela, si quiere profundizar, es... El micrófono, por favor. Ahí. Muchas gracias. Propone fundamentalmente que haya posible sanción a las personas que hacen pitanzas, y día, como decía la ministra, corresponden 80% de las llamadas son pitanzas. Entonces, una llamada real de emergencia tiene que esperar unas 4 pitanzas que se han atendido antes. O sea, es crítico. Y por otro lado, también impide a las empresas de telecomunicaciones que le entreguen la georreferenciación de esas llamadas, de modo que la policía pueda saber de dónde provienen. Y puede, además, no solamente eso implica que van a poder saber dónde provienen las pitanzas, sino que además dónde provienen las llamadas reales de emergencia. Gracias, subsecretaria. Diputado Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio. Y sobre el punto, está claro el tema del 133 Carabineros, como dice acá en el título. ¿Y los otros servicios de emergencia cuáles son los que abarcaría este mismo proyecto? Todos los demás, de bosque, intermedio, de bosque, bomberos, absolutamente todos los llamados de emergencia con todos. Vamos a tener la idea es ocupar como el modelo de Estados Unidos. El micrófono nuevamente. Perdón, la idea es ocupar el modelo de Estados Unidos con el 911, hacer un símil así. Perfecto. Gracias, señora subsecretaria. ¿Es todo lo que tiene que decir del proyecto? Señora ministra, tiene la palabra. El siguiente es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Ese es un proyecto que está basado en experiencia internacional respecto a la forma de cursar infracciones a través de partes empadronadas usando tecnología, que tiene la ventaja de que existe un tiempo muy corto entre la infracción y la recepción del parte. Actualmente pasa mucho tiempo y, por ejemplo, por dar un ejemplo, el uso de las vías exclusivas, que se detecta a través de cámaras, pero la infracción va a los juzgados de policía local,
pasa mucho tiempo, pasan meses, a veces cuando uno renueva el permiso de circulación, al año siguiente recién detecta que tenía un parte. Entonces no tiene ningún efecto inhibidor de la conducta que se quiere corregir. En este caso, el uso de tecnologías permite detectar a los infractores y usa un mecanismo, como dice aquí, automático de generación de las infracciones y de despacho de las infracciones. Y eso ha probado ser muy eficaz en la reducción de accidentes, por ejemplo, y en algunos tipos de infracciones, como en algunos casos excesos de velocidad, pero también acceso de vehículos prohibidos a ciertas áreas. Hay un conjunto de infracciones que está acotado, que es el posible de controlar con estos mecanismos. Y a eso es lo que queremos apuntar. Nosotros vimos en el año 2013 los casos de Francia y España, que lograron reducciones de fallecidos en accidentes de tránsito significativas una vez que instalaron este método. Tiene algunas ventajas importantes también en términos de la recaudación. La propia recaudación de las infracciones permite sustentar financieramente el sistema y todo el procesamiento de los datos, el despacho de los partes, el control, la mantención de las bases de datos. Es un sistema que tiene sus complejidades, pero quedó ingresado como proyecto en el año 2013 y nosotros quisiéramos volver a recuperarlo. Esto tiene alguna relación también con una aspiración muy sentida especialmente de los grupos ciclistas, que buscan reducir las velocidades en áreas urbanas. También está probado la efectividad de esa reducción de velocidad y creemos que esto, en conjunto con el objetivo de menor velocidad en las áreas de mayor peligro, puede tener un impacto muy fuerte en, como digo, en bajar las tasas de accidentes de tránsito, que en el caso de Chile es bastante alto. Si uno compara con los países OCDE, Chile es el que tiene el mayor número de fallecidos en accidentes de tránsito por año. Ministra, una consulta. Hay muchos diputados nuevos aquí en esta comisión y le llamó la atención que este proyecto está del 2013. Este proyecto se retiró. La pregunta es bien simple. Se retiró porque el gobierno de la presidenta Bachelet dijo que no tenía financiamiento, porque era un proyecto sumamente caro implementar el proyecto con las cámaras, con todo. ¿Cómo se financia ahora este proyecto? O sea que estamos... Porque es una pregunta que a nosotros nos interesa saber también. ¿Cómo aparece la plata de un día para otro? Sí, nosotros tenemos que presentar el esquema de financiamiento tal como lo habíamos presentado la vez anterior y como digo, es un sistema que se autosostiene, de manera que tenemos que hacer el diseño financiero. Probablemente haya una inversión inicial, pero en el tiempo se sostiene a sí mismo, no necesita un financiamiento adicional. Así que yo creo que el financiamiento para la puesta en marcha se justifica plenamente. Si uno hace una evaluación social de esa inversión, realmente el tiempo que ahorra, por ejemplo, en los juzgados de policía local y especialmente la reducción de fallecidos en accidentes, justifica completamente la dedicación de recursos a la instalación del sistema y después se mantiene a sí mismo. Ministra, a ver, yo conozco el proyecto, pero hay muchos diputados nuevos que no lo conocen acá, entonces están con algunas dudas. ¿Podría ser algo más acabado con respecto al proyecto? Porque al estar en tabla, está a punto de poner que usted le ponga la urgencia. Entonces, Está para con no... urgencia. ¿Ah? ¿Está con urgencia simple? Está con urgencia simple. Pues está bueno, pero puede aumentar la urgencia una vez que pasemos el primer proyecto. Eso depende de usted. Por eso le digo, si puede hacer algún pelito más acabado para que todos los diputados quedemos más o menos interiorizados el proyecto. Por favor, ministra, gracias. Sí, me habría gustado tener un... aquí, Sí, ya. díganos. Aunque no venimos... Perdón, Sí, ministra. no, breve, ¿es un proyecto que contempla estas cámaras a nivel nacional o en algunas comunas determinadas? Le pregunto porque, por ejemplo, en mi distrito, siempre las cámaras de seguridad ciudadana no funcionan ni siquiera a la mitad y siempre no ha existido el mantenimiento. Entonces, no sé si va a ser esto nacional o a nivel regional y cómo, bueno, lo que decía el diputado, cómo se financia. Punta Arenas.
Ministra, por favor, usted haga la Sí. introducción. Ahí tiene su... Perdón, ministra. Si usted cree que no están los antecedentes en este minuto, porque no era dar la cuenta nomás, podemos dejarlo otra sesión, pero veo que los tiene y que está... Los tengo y Ya, además, perfecto. Tiene la como palabra. participé en la elaboración, palabra. eso sí voy a tener que Ya. consultar mis notas. Usted haga lo que quiera. Presidente, respondo al diputado Bianchi, es de cobertura nacional. Esto es un soporte a la gestión de control de tránsito y tal como los fallecidos en accidente de tránsito se distribuyen a nivel nacional, tiene que ser de alcance nacional. Y el sistema se encarga de que las cámaras funcionen, es parte de la operación. Voy a describir rápidamente. Está propuesto que este mecanismo sea un centro, un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es una institución fiscalizadora. Voy a saltarme algunas de las referencias legales, pero el objetivo que tiene es controlar veamos específicamente, le corresponde implementar, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulen la instalación, operación y explotación de los distintos equipos, sistemas y aplicaciones que formen parte de la red de dispositivos automatizados del registro de infracciones de tránsito. Llevar a cabo el tratamiento de la información visual o audiovisual obtenida mediante dichos dispositivos, impulsar de oficio el procedimiento sancionador consagrado en el título 3º del proyecto de ley. Lo que hace aquí el proyecto es tomar este rol de fiscalización y se aplica, como digo, a algunas de las infracciones que pueden ser controladas a través de medios tecnológicos. No son todas las infracciones de tránsito las que caben dentro de las atribuciones del proyecto por razones más bien prácticas. Si pudiéramos controlar todo sería mucho mejor. Pero lo que permite eso es que se reduce el procedimiento en el juzgado de policía local. En los casos internacionales que nosotros vimos, cuando se detecta la infracción, se emite automáticamente el parte y las personas tienen derecho a ir al juzgado de policía local si es que tienen un argumento para defenderse. Pero si su argumento no convence al juez, pagan una multa. De manera que está todo hecho para que se reconozca la infracción y solamente si es que hay un error o alguna razón muy poderosa que la persona tiene para argumentar que no se le aplique esa multa, pasa al juez. Eso cambia totalmente la carga, el peso del trabajo sobre los juzgados de policía local que están muy sobrecargados y que además ahora empiezan a tener trabajos adicionales. Me reuní ayer con la asociación y me decían que se les agregan ahora muchas tareas que son de convivencia ciudadana, los reclamos de la gente en los condominios, varias cosas que antes no eran parte de su trabajo, ahora sí van al juzgado de policía local. Entonces cada vez tenemos menos posibilidad de que la sanción se haga efectiva y que la persona que comete la infracción reciba rápido el resultado o una evidencia de que ese comportamiento no se puede repetir. Así que después, las funciones del centro son proponer al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones planes, programas y normas para el tratamiento automatizado de las infracciones de tránsito, implementar el sistema informático y administrativo que permitirá el pago de las multas mediante sistemas remotos o transferencia electrónica. Lo que hemos visto en el mundo es que esto se paga por Internet y tiene un descuento si se paga rápido. Y como digo, solamente los casos en que hay un argumento pasan al juzgado de policía local y las infracciones que no son detectables o multables, digamos, con medio electrónico. Mantener la operación y desarrollo del equipamiento, sistemas y aplicaciones necesarios para el procesamiento automatizado de las infracciones de tránsito que sean susceptibles de ser captadas mediante equipos de registro automático. Y después definir y organizar zonas de control para el tratamiento automatizado de las infracciones de tránsito. Eso significa, por ejemplo, me tocó ver en Sao Paulo, hay un sistema así en ciertas zonas que se han detectado como más peligrosas. Y en ese caso se instalan los mecanismos de detección específicamente en esa zona. No están puestos en todas las intersecciones, uno
es más selectivo en las áreas donde hay un riesgo mayor de accidente. Y es muy eficaz. Recuerdo que lo supe eso porque iba en un taxi y el taxi bajó la velocidad y me dijo, aquí me controlan. Y se logra que en esa esquina, que era una esquina que era un clásico de accidentes, bajan significativamente. O sea, estoy hablando de bajar a menos de la mitad los accidentes y además los fallecidos por accidente. Este centro también remite a los juzgados de policía local infracciones que corresponda, también cursa las multas por infracciones y por eso es que es un proyecto de ley, porque actualmente ningún organismo que no sea el juzgado de policía local puede emitir estas dos partes, y las infracciones las tiene que validar el juzgado. Y el resto son temas más bien administrativos, hacer convenios, en fin, uno puede hacer convenios con otras organizaciones de manera que sea más eficaz la aplicación del sistema. Para instalar equipos habría un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que dice cómo, dónde, cuándo y qué se instala para detectar estos sistemas. Los sistemas en general son avisados, o sea, no se trata aquí de cámaras cazabobos, sino de sistemas de detección donde la persona sabe que va a ser controlada. Aquí el efecto inhibidor de la conducta que se quiere cambiar se promueve más bien por el lado positivo que por el negativo, no es un parte sorpresa, que yo creo que eso causa además mucho malestar y hay mala experiencia. Aquí es justo al revés. Toda la transmisión de datos, y por eso se necesita un soporte de transmisión de datos muy bueno, es automática y el centro puede ocupar equipos móviles. Hay equipos que están instalados fijos y hay otros que se mueven durante el día a distintos puntos. A mí me tocó ver también cómo tenían en Francia, por ejemplo, en Francia equipos que se instalan bastante simples en la maleta de un auto, el auto de la policía los instala o en Francia funciona además con un grupo de una especie de policía propia del sistema, de policía de tránsito, que son agentes autorizados para instalar estas cámaras y para dar fe de las infracciones. Yo creo que eso es la descripción principal. Después hay algunos procedimientos muy detallados de cómo se está proponiendo que operen las licencias, las infracciones y cuántos días para pagar, etcétera. También se propone en el proyecto de ley criterios para las infracciones. Por ejemplo, si se excede en un porcentaje la velocidad máxima, dependiendo de las tablas de porcentaje que se excede o de cantidad de kilómetros, porque nos pusimos en el caso de que se esté pasando un parte y se sabe la velocidad, pero calcular el porcentaje no va a ser tan fácil. Entonces, la cantidad de kilómetros por sobre el tope de ese lugar tiene una tabla con la cual se aplica una cierta infracción. Después, creo que eso es lo más importante, es más bien que se genere las multas, el ingreso de las multas va a beneficio fiscal y un 15% al Fondo Común Municipal, porque esto también hay que coordinarlo estrechamente con las municipalidades para que funcione adecuadamente. Hay un tratamiento de datos que tiene lo requerido en la ley 19.628 que protege el tratamiento de la información. Y el presidente fija por un decreto con fuerza de ley la planta del centro, fiscalizadores especiales y el primer presupuesto. Eso es básicamente, hay algunos elementos de este centro que podría uno considerar como parte inicial. En Santiago, por ejemplo, hay más de 700 cámaras para fiscalizar vías exclusivas. Están las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Hay otros mecanismos de detección de velocidad también instalados, de manera que hay alguna red inicial, pero la idea es que esto sea una forma de controlar y reducir accidentes de tránsito aplicable en todo el país. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Bianchi. Claro, ahí, ya. No, parte se respondió. Yo mantengo ahí una duda respecto, porque
En el gasto operacional puede ser muy viable en Santiago, donde la cantidad de autos por segundo son muchos, pero manifiesto, digamos, lo que hablaba hace un rato atrás, del tema de comunas pequeñas o pueblos donde los autos, quizás el valor de la mantención de esto no sea financiable porque la cantidad de autos no sea financiable. Yo veo que el suministro para financiar esto son la cantidad de autos que pasan. Lo veo viable quizás para Santiago. Sí tiene su lado positivo, en el sentido de que, además de disminuir la carga para los juzgados de policía local, también lo hace quizás de la labor de carabineros, que puede destinarse en ese momento a otras funciones. Pero tengo quizás la duda respecto de ese financiamiento en comunas donde la cantidad de vehículos no son muy alta, y respecto a lo que usted manifestaba de que son conocidos los lugares donde están. Y allí también tengo mi duda, porque al ser conocido ese lugar, lo más probable es que quienes sean infractores durante estén pasando por ese radar van a evitar la multa, pero no sé si eso realmente va a evitar la conducta en el resto de los lugares. Entonces, el hecho de que sea estático, usted manifestó que habían algunas móviles, pero no sé si el hecho de que sea estático sea positivo realmente para la seguridad de quienes en el fondo pueden mantener la actitud infractora en otros lugares. Gracias, diputado. No conteste todavía, ministro, porque vamos a dejar al diputado Mulet y después a la diputada Santa. Gracias, señor presidente. Yo veía el nombre del proyecto, dice, crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, y usted lo explicaba, pero este proyecto es mucho más que eso. Yo creo que el título quedó corto, porque en el fondo, y a lo mejor estoy equivocado, por eso que pregunto, ya lo discutiremos ya, lo que hace este proyecto es cambiar el sistema de infracciones, de la forma de tomar las infracciones, porque hoy día la regla general, por lo menos lo que yo conozco, es que hay un carabinero o un fiscalizador del municipio, ¿cierto?, una autoridad que cursa la infracción, ¿no?, o empadronado o directamente cuando uno va a exceso de velocidad o uno comete alguna infracción del tránsito, ¿cierto? Y bueno, y te para el funcionario, una persona, y te saca una multa, etcétera. Y hay algunas excepciones hoy día que son las vías exclusivas, donde está automatizado, entiendo, el sistema. Entonces, más que crear un centro, este es un cambio bastante global del sistema. O sea, la regla general debiera pasar a ser al revés, ¿cierto? Donde en vez de carabineros van a haber cámaras, digamos, un sistema de televigilancia que va a ir cursando las infracciones. Eso se intentó hacer a propósito, hace algunos años atrás, entiendo, los excesos de velocidad, o recuerdo que tomaban la foto de la patente, y que fue muy polémico, ¿eh? Los fotorradares, y dejó la escoba, digamos, en la opinión pública, ¿eh? Fue muy polémico por lo que recuerdo. Esto es más o menos lo mismo, 15 años después, digamos, con un sistema seguramente, desde el punto de vista informático, mucho mejor. Pero no deja de ser un tema bien polémico, que esto no crear un centro. Yo primero pensé que iban a juntar todas las multas en un centro y se iban a despachar más rápido. Pues esto es un cambio completo, ¿ah?, que saca al carabinero o al inspector municipal y coloca un sistema automatizado con todo lo que eso implica, ¿ah? Eso es una cosa que yo observo nomás, no tengo opinión en este momento, pero va más allá de lo que dice el título acá, bastante más allá. Creo que es sustantivo el cambio. Pasar del funcionario al aparato me parece súper bien, ¿eh? No tengo un juicio de valor todavía, pero es un cambio bien sustantivo. Y va a producir una reacción bastante grande en la ciudadanía, ¿eh? Porque es un cambio cultural bastante complejo. Eso de sacarse el parte, de hablar con el carabinero, de llorarle, en fin, hay una lógica, ¿cierto?, que es bien complicada. Aquí vaya a tener que llorarle al computador, ¿me entendí? Te va a doler más. Pero hay que verlo eso, hay que verlo. Y lo otro que me preocupa, digamos, desde el punto de vista, es el tema de los recursos, porque los partes para algunos municipios, desgraciadamente, constituyen fuente de financiamiento importante. Y hoy día, de acuerdo a esto, se lo va a restar. Además, el 15% iría al Fondo Común Municipal, o sea, ni siquiera va a ir directo al municipio. Ese es un tema también complejo, y hay que hacer el análisis financiero respecto a lo que va a significar a cada uno de los municipios. Porque hay municipios, entiendo, como el de Casablanca, no me consta, pero lo he leído en la prensa, puede ser verdadero o falso, ¿cierto?, que se financia, en buena parte tiene un financiamiento producto de un juez famoso que hay, ¿cierto?, que ha partido algunos parlamentarios también, por lo que he visto en la prensa.
donde es muy importante ese ingreso para el municipio, ¿ah? Y en otros lugares hay situaciones similares. Yo hago esas observaciones nomás. Gracias. Y si es así o no, ese cambio tan global. Gracias, diputado Moller. La única diferencia que le puedo decir yo es que el otro, a lo que usted se refiere, eran los cazabobos. Esto va a estar totalmente identificado, van a estar claro. Esa es la gran diferencia. Bueno, diputada Jimena Sandón. Y seguramente tú lo vas a detectar en el Waze o en el aparato que te lo avisa, como en otros países, que te va diciendo. Esa es la ley, esa la habla. No, no, en el fondo no se preocupa de no exceder. Va a estar señalizado además. Diputada Jimena Sandón. Muchas gracias. Yo justamente quería decir eso, que hoy en día se ocupa y me encanta que tenga esa posición positiva, en el sentido que igual a uno le duele el parte, pero no es para fregarse a la persona, porque está avisado. En el extranjero te lo avisa inmediatamente, cámara reportada, y te lo va indicando, así que ya está la libertad tuya si sigue o no. Ahora, yo no sé, me imagino, ministra, que usted sabe que hoy en día están llegando muchos mails. Me pasó la semana pasada que me llegó el mail diciéndome que yo tenía una foto, una multa, lo mismo, exactamente, y con el logo del ministerio, que me tenía que meter a tal página. Ahí, no me cabe ninguna duda, pero yo tuve un shock cuando y me preocupé y le eché la culpa a mis hijos y todo un drama, porque efectivamente está muy bien hecha la estafa y además responde justamente a esta fotomulta. Entonces ahí va a haber un tema que va a haber que no es menor, porque uno va a tener siempre la duda. Yo tuve que averiguar, googleé hasta que me averigué que era una estafa, pero de verdad que en un principio pensé que podía ser, además que va al auto. Entonces podría ser yo, otra persona, y sabían todos mis datos, mi mail, mi root, tenían toda la información, y haciendo uso de este mismo sistema. Así que yo se lo dejo como inquietud, porque eso se puede prestar para mucho fraude el día de mañana. Hoy día se está haciendo ya, desde noviembre del año pasado. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra. Algunas apreciaciones. Primero, poder sugerir que exista un indicador de gestión en relación a las muertes. No se explicita acá, pero en algún momento va a haber que evaluar si esto efectivamente tiene el impacto que se espera. Suponemos que sí, pero es muy bueno que haya estadísticas y que este mismo servicio las pueda mantener y sean oficiales. Otra pregunta: ¿qué ajustes prácticos deben tener los automovilistas? Si hay también algún sistema como los del TAC, o simplemente es la patente. Ya vimos con el TAC que algunas personas adulteraban las patentes. ¿Cómo se resguarda también que el parte sea al automóvil correcto? Otra pregunta es ¿qué proveedores prestan este servicio informático? Si en el mundo hay distintos, o hay algún sistema de monopolio perverso, algún software, también poder tener en algún momento, no ahora, información respecto de lo democrático que puede ser los proveedores de estos sistemas. Y por último, también es importante cautelar el debido proceso. Los juzgados de policía local, al menos la gente nunca va a apelar más arriba si tiene no hay una corte de apelaciones, no va a la Corte Suprema. Por lo tanto, se generan algunas dinámicas que son bastante perversas en los juzgados de policía local. Me permito hacer un testimonio. Como consejero regional en el periodo pasado, me estacioné en un estacionamiento reservado para mí, con credencial de core, y me partearon. Y al ir a hacer la presentación al juzgado de policía local, la multa ya está acusada. Al hacer la apelación, el juez no la lee y me rebaja la multa nomás. Y al insistir, ya le pedí al funcionario que le dijera al juez, que tampoco uno lo ve, que leyera el papel, y ahí recién me hace apelar de nuevo y me sanciona con una amonestación por estacionarme en mi propio estacionamiento. Entonces, en otro juzgado de policía local, en algún momento me mostraron la resolución, pero no me dieron copia. Entonces también hay un problema cultural. ¿Cómo se resguarda un automovilista cuando es injustamente parteado, pensando también que no todas las cosas funcionan tan perfectamente como están en el papel? Hay varios puentes, el Caucao, el Loncomilla, ¿cierto?, que no necesariamente lo que está diseñado ocurre, y
hay sistemas que son muy simples electrónicamente, como estos que se instalan en algunas carreteras para decirle a uno, bueno, usted va a tal velocidad, hace 2 días iba a 60 y marcó 161 kilómetros por hora. Yo sabía que iba a 60 y ese era el límite. Pero estos sistemas también pueden fallar, y cómo se resguarda el debido proceso. Entonces creo que sería posible analizar, si fuera posible, que existiera una instancia de apelación fuera del juzgado de policía local, de manera que también los jueces de policía local no se sientan con la facultad de hacer lo que quieran, porque generalmente los partes ya están cursados cuando la persona llega y es difícil que ellos puedan hacer uso de algún derecho. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Perdón, diputado Jorge Sabac. También saludar a la señora ministra, secretario, subsecretaria. Yo también quisiera preguntar sobre el tema del debido proceso, porque de una primera lectura, aquí no hay ninguna bilateralidad de audiencia, no hay ninguna, perdón la deformación, de formación jurídica, pero entiendo que siempre tiene que haber un proceso, un debido proceso, y aquí parece que todo es automático, uno se enfrenta a un computador y da una serie de facilidades. En principio el proyecto está bien intencionado porque está demostrado que con este sistema han disminuido las muertes y se pueden efectivamente evitar y salvar muchas vidas. Pero yo creo que hay que ver el tema del debido proceso, tiene que ser algo automático, pero también en algún momento va a tener que haber un encuentro con un ser humano en el cual pueda uno apelar, ir a ayudar un poco. Eso sería. Gracias, diputado Sabac. Ministra, usted para que le conteste alguna inquietud de los diputados, por favor. Gracias, presidente. Respecto a las inquietudes del diputado Bianchi sobre el volumen de tráfico, efectivamente en regiones es menos probable, puede haber, incluso hay algunos lugares donde hay poco tráfico y accidentes fuertes justamente por eso. Entonces, existe, Carabineros lleva una estadística de manera que uno sabe cuáles son los puntos más críticos. Al tener un alcance nacional, o al menos en las capitales regionales, uno puede partir con Santiago y después extenderlo a otras, que es casi que la prioridad debería ser donde tenemos más evidencia de fallecidos por los accidentes. Así que sí, efectivamente hay una relación con el volumen, pero no necesariamente menos volumen significa menos accidentes. Así que es un análisis que hay que hacer, justamente que justifica la instalación de estos dispositivos en algunos puntos concretos. Claro, exactamente. Después, si son fijos o móviles, por la misma razón, ¿eh? Porque a veces se logra ya corregir, se empieza a ser conocida la intersección que tiene control, después uno moviliza estos sistemas a otros lugares. El impacto en regiones, entonces, está cubierto en esta forma y creo que tiene sentido dedicarse a las ciudades de más volumen de tráfico. Si hay en zonas rurales es menos probable que ocurran accidentes de este tipo o excesos de velocidad. Bueno, también sí hay en zonas interurbanas, sí, es verdad. Lo de los fotorradares, eso fue, yo creo que una pésima experiencia, pésima. Yo creo que todos tenemos mal recuerdo. La forma en que se instalaba, la forma en que operaba, que era, como digo, como un cazabobos, el objetivo que fue finalmente de recaudación y el control finalmente también era desagregado por municipio. No tenía ninguna relación con la reducción de accidentes y de fallecidos. Creo que se usó el mecanismo para el objetivo equivocado. Y me parece que por eso es muy importante que en un proyecto como este, justamente esa equivocación de objetivo no ocurra y que tengamos todos claros que el objetivo es justamente prevenir accidentes. Y por eso es que el enfoque con que queremos que se trabaje esto es positivo, es de advertencia, es de colaboración de las personas. El impacto en la recaudación de los municipios es cierto, pero también consideremos que los municipios destinan
inspectores y personas a hacer estos controles. Así que nosotros tuvimos conversaciones, me acuerdo en el momento que lo presentamos con varios de los municipios, y especialmente por la liberación de tiempo de los juzgados de policía local, encontraban que tenía mucho sentido y la posibilidad de que en parte se les reintegrara lo que se había recaudado. Pero eso se puede refinar mucho más y a lo largo de la tramitación del proyecto podemos confirmar cuál es el impacto esperado y qué podría ocurrir. El diputado Mulet habla de un cambio radical, efectivamente un cambio bastante radical, pero no es en todas las infracciones, son solo aquellas que son detectables con medios tecnológicos, pero es un cambio bien importante. Y en la medida que la tecnología avance, puede ser que haya nuevas infracciones que se vayan agregando. Yo creo que, como en todo, es buena una aplicación gradual, partiendo con una o dos infracciones, que eso funcione y vamos avanzando en incorporar nuevas cosas, pero bajo control. La confidencialidad de la información me parece que es básico. El hecho de el peligro de fraude que hablaba la diputada Sandón también, eso existe. De hecho, hay estadísticas que indican que la notificación también tiene una pérdida. Es decir, uno puede detectar muchos casos, pero después los domicilios que están registrados, en general es del orden de un 20%, que no vive en el domicilio que tiene registrado, a pesar de que es obligación actualizar el domicilio. Entonces hay una pérdida también, pero incluso así se logra una mayor efectividad. Lo que se controla ahora es un porcentaje ínfimo. Creo que son, no sé si alcanza a ser un 2% de infracciones de este tipo. Es muy poco y esto aumenta por lo menos la cobertura del control. Sobre el indicador de gestión, ese es el indicador de gestión, que es el número de fallecidos. O sea, uno tiene que... Esto se hace justamente para reducir las muertes por accidente de tránsito. Es el objetivo principal. Y en Chile ha costado mucho esa reducción. Ha habido algunas medidas que han ayudado. La ley de tolerancia cero, por ejemplo, produjo una baja, pero en el tiempo se ha vuelto, en la medida que uno no mantiene el control estricto, retoma, claro, se me fue la palabra. Sí, ya se me voy a acordar de la palabra. se relaja el comportamiento. El software y los proveedores, es cierto, no son muchos los proveedores en el mundo, pero sí suficientes como para hacer procesos competitivos y que haya una licitación abierta. Y más aún, uno puede tener reemplazos de proveedores y software abierto, es decir, que haya posibilidad de reemplazarlo si no funciona. El debido proceso es cierto, y en los países que yo conozco por lo menos, existe la posibilidad de ir a reclamar, pero como decía, si el reclamo que uno lleva no está bien justificado, uno tiene una multa adicional. Y eso es un desincentivo a ir a contar cuentos. En general, en Francia y en España nos decían que al principio pasaba que la gente llegaba con argumentos, pero que muy pocos terminaban justificando algo sólido como para cambiar la decisión de la infracción. Así que esos casos han sido muy efectivos. En España bajó a 1/3 el número de fallecidos después de la implementación de estos sistemas. A sugerencia de nuestro subsecretario José Luis Domínguez, él cree que dada la importancia de este proyecto y dada la próxima tramitación, sería bueno invitar a algunos especialistas que están relacionados con los temas de seguridad vial especialmente, para que ellos puedan también aportar opinión, dar fe de cómo funcionan estos mecanismos y hacer además algunas propuestas. Puede ser que nosotros no estemos considerando todas las soluciones en esto, pero creemos que lo que está en el proyecto de ley es lo más semejante a lo que hemos visto que produce los mejores resultados. Gracias, señora ministra. Bien, nosotros, ¿alguna otra pregunta con respecto a este tema? Entonces, como diputado Pérez, don Leopoldo.
¿Ah? Sí, no, vamos a seguir con la agenda legislativa, pero antes quiero terminar y cerrar este tema, para no darle vuelta. ¿Por qué lo quiero cerrar ahora? Porque resulta que la otra sesión ya tiene suma urgencia y vamos a empezar a trabajar. Entonces quiero sugerir que para la próxima sesión, independientes de algún diputado de otro invitado, invitemos a CONACET, que son los señores que están encargados de la seguridad de tránsito, y tendremos a don José Huerta, a don Martín Maquene, a los asesores de Adrián Fuente y don Alfredo Tesmayer. Son las personas que yo propongo, y también al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, que también algo tienen que decir en esto. Si algún señor diputado tiene otra persona, encantado. Diputado Mulet. Sugiero invitar a alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades. Perfecto. O al presidente. Sí, sí. ¿Ah? ¿A cuál de las dos? Me da lo mismo, a las dos. Invitemos a las dos. Ya, pero... ¿Dos personas por audiencia o tres? ¿Perdón? No, es que... ¿Tres audiencias o dos? Hagamos tres y partamos, si faltan, le ponemos... abarcamos dos o tres por sesión. Tres. Tres por sesión. Entonces la Asociación de Chilena de Municipalidades. Sí. ¿Sí, diputado? A mí me preocupa mucho, yo entiendo que vamos a tener mucho proyecto de transporte y telecomunicaciones, pero esta comisión también ve los temas de obras públicas, y en lo particular me interesa mucho también poder tener la oportunidad de poder tener al ministro de Obras Públicas acá. En particular con un tema que todos conocen, que es el tema del puente Caucao, que afecta directamente a mi región. Sí. Yo le quiero aclarar que esta es la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Trabajamos con dos ministros. Al estar la ministra presente, ella ha elegido este proyecto y le ha puesto la suburgencia. Y al tener suburgencia, el otro ministro no se va a producir el topón que también le va a poner al mismo tiempo suburgencia al otro proyecto. Entonces, este es un proyecto que estamos más o menos fácil de despacho, o sea, tener una sesión, dos sesiones, y podemos seguir también con el ministro de Obras Públicas, que está invitado por una segunda... Todavía no hemos decidido nada sobre... Pero terminando con la ministra, hablamos con el ministro. ¿Les parece los invitados para ir cerrando el tema? Tres invitados para la próxima. Tres invitados, así es. Gracias, diputado. Acordado. Entonces, señora ministra, si le queda a usted algo más que pueda informarnos ahora, tiene la palabra. Para completar, tenemos otro proyecto de telecomunicaciones que se refiere a eliminar asimetrías en cargos de acceso. Creemos que hay una tendencia a revisar los cargos de acceso, que son los cobros cruzados entre compañías por las llamadas que van de una a otra. Y la tendencia es que esos cargos de acceso van disminuyendo hasta un extremo que uno podría decir que no existan. Pero hay un trabajo acá de simplificar, como dice el proyecto, y hacer simultáneos los procesos tarifarios, de manera que los parámetros que definen si una concesión tiene que ser sometida o no a fijación tarifaria. Nosotros estamos en una política de abrir mucho más competencia en el mercado de telecomunicaciones. Todavía hay muchos ámbitos donde se puede mejorar el nivel de competencia, se puede abrir mucho más, y creemos que se puede también lograr mejoras de tarifas. Dejo también a la subsecretaria de Telecomunicaciones para que nos haga un comentario. Tiene la palabra, señor presidente. No, solo agregar que efectivamente se trata de a través de poner los quinquenios simultáneos para todas las compañías de celulares y de fijas, entonces así se elimina la asimetría de la información, porque claramente si se negocia con unos antes, los otros tienen información dividida y al final los parámetros que se ocupan en cada tasación no son los mismos. Entonces ese es el proyecto, poner simultaneidad. Gracias, secretario. Señora ministra. Sí. Después hay un proyecto que es reducir los límites de velocidad urbana de 60 a 50 kilómetros por hora. Eso está bastante probado en el mundo que tiene un efecto. No es el mismo proyecto anterior. Es una nueva, sí, que está con urgencia simple, y nosotros creemos que es un proyecto que es consistente con el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, y tal vez podríamos promover que se junten las dos cosas. No sé si está en el Senado. En el Senado te lo votaron en contra. Claro. Pero no es el mismo. Este es otro. Sí. Puede ser otro proyecto, pero la velocidad es la misma. Sí, la velocidad es la misma. De 60 a 50. Sí. Sí, nosotros estaríamos por apoyar la reducción de velocidad con el sistema de control. Lo que nos gusta, nos parece que está bien, la reducción de velocidad prueba que hay mucho menos fallecidos, pero sin un sistema de control tiene muy poco resultado, y creemos que se va a traducir solamente en cambios de señalización
y no en una reducción efectiva de los accidentes. Por eso es que nos importan las dos cosas, digamos, esta reducción, pero con la posibilidad de medir con medios más masivos. Okay. Después, el proyecto de ley que se llama Plataformas, estos dos proyectos nosotros queremos revisarlos. Está el que se ha conocido públicamente como la ley Uber. Creemos que hay correcciones que incorporar en ese proyecto. Nuestra visión es que debiera reflejar una buena situación de competencia entre los taxis que tienen sus permisos y ya operan y los servicios del tipo Uber o otras que operan con estas plataformas tecnológicas. Nos parece que el deber nuestro es proteger el interés de los pasajeros, tanto en el servicio que reciben, por lo cual tendrían que ser fiscalizables, como en los montos que pagan. Eso tiene entonces componentes de dos tipos. Uno que es incorporar más tecnología en los taxis, por ejemplo, que pudieran tener algo como un taxímetro electrónico y su propia plataforma para ser utilizados también a pedido en la calle, pero también a pedido. Y por otro lado, tener un registro de los vehículos que operan a través de plataformas, de manera que sean fiscalizables y cumplan exigencias similares a las de los taxis. Eso yo lo he conversado con los dos grupos. Me he reunido tanto con los grupos de taxis como con los grupos que administran estas plataformas, con los conductores, y hay un acuerdo, creo yo, en la visión de que haya condiciones de competencia real, igualdad de condiciones para competir. Yo creo que si lo logramos en este proyecto no vamos a tener ningún problema y vamos a ampliar las posibilidades de viaje para las personas y también modernizar el sistema de taxis, que yo creo que le haría bien una incorporación de más tecnología. Así que ese lo ministra, perdón, antes que avance más. Este proyecto nosotros tenemos votado hasta el artículo 6 y sí, fue bastante duro, sobre todo el cuarto. Sí, yo sé. De acuerdo. Entonces, me lo relataron con todo tipo de detalle. Aquí estamos, este es un proyecto que a nosotros nos interesa y a todos nos interesa que salga. Así que yo le rogaría que mirara las urgencias que tiene que ponerle. Perfecto. Bien, sigamos. Y el siguiente es bien importante, esto está dentro de la ley 20.696. Esa ley le permite al Ministerio de Transporte establecer perímetros de exclusión a través de negociación directa cuando han vencido licitaciones y, por ejemplo, en regiones se da que es la forma de regular el sistema de transporte público. Y con eso se establecen mecanismos que hacen, por ejemplo, que los buses tengan que cumplir frecuencias, que tener paraderos, se les ponen requisitos de operación que al no ponerlos en realidad quedan abiertos a la decisión del operador. Y eso en muchos casos va en perjuicio de los usuarios. Creemos que en este caso es muy necesario renovar esta facultad del Ministerio de Transporte de hacer esa negociación directa. En la ley actual vence en septiembre de 2018 porque se estableció como un artículo transitorio y nosotros quisiéramos extender esa facultad porque nos da mucha flexibilidad para mejorar los sistemas de transporte público, especialmente en las regiones. Así que en este caso lo que queremos es incorporar ese cambio. Gracias, ministro. Diputado Leopoldo Pérez. Sí. Diputado Mulet. Gracias, presidente. Ministra, esto tiene que ver con la ley de subsidio al sistema de transporte público Transantiago, y particularmente con el tema de los fondos de espejo. Porque la propia ley de subsidio y todas sus modificaciones posteriores establece que hasta el 50% del subsidio al transporte público fuera de Santiago, de la provincia de Santiago, puede ser dedicado a tarifas, pero la condición es que existan estos perímetros de exclusión y se lo pregunto, digamos, si es esto mismo para tener mayor información, sobre todo para los diputados nuevos que no conocen, es que es un tema largamente discutido en esta comisión y que hay mucho paño que cortar todavía con el tema Transantiago, así que esto es para prorrogar la potestad que tiene el Ejecutivo a través del Ministerio de ir generando los perímetros de exclusión en las regiones. Gracias. Diputado Mulet. Ministro, disculpe mi ignorancia, pero no entendí el proyecto.
desconozco el tema y quisiera que me lo explique de manera más simple, digamos. Del perímetro de exclusión no sé de qué se trata, para serle bien honesto. Se nota que estuvo afuera 8 años. Estuve 8 años. Está modernizado esto. Y en provincia. Ministra, tiene la palabra. Mi tierra. Sí, en regiones uno se queda un poco con la imagen de cómo funcionan los sistemas que uno conoce en Santiago, en Valparaíso. Pero en muchas otras capitales regionales el sistema de transporte público opera según el mercado y está libre, no tiene ninguna regulación, tampoco reciben subsidio. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, voy a ir a casos bastante extremos pero reales. Operan varios dueños de buses y hay un partido de fútbol importante y no salen durante la hora del partido. No tienen una rutina de servicio de transporte. El perímetro de exclusión lo que permite es, sin necesidad de hacer necesariamente una licitación grande, regular esos servicios. Y uno construye un contrato, llega a un acuerdo con los operadores a cambio de un componente de subsidio, pero que es un subsidio menor, y con eso ellos se comprometen a mejorar estas características de servicio. Generalmente apunta a asegurar la cobertura en recorrido y asegurar también algún nivel de frecuencia, porque están sujetos estos pagos al cumplimiento de esos indicadores. Claro, y el subsidio. Entonces, nos importa mucho porque es la manera que tenemos de mejorar los sistemas de transporte público en regiones que ya vienen deteriorándose mucho hace tiempo, con buses muy antiguos. Si uno mira el promedio de antigüedad de los buses de las ciudades donde no están licitados, es muy grande, uno llega hasta promedios del orden de 18 años o 20 años a veces, y eso significa que hay buses muy antiguos circulando que implican servicios muy irregulares. Y esa irregularidad se traduce en que la gente empieza a no usar el transporte público. Y como política pública para nosotros es prioritario que la gente se movilice en transporte público. Es la prioridad 1 que tenemos de la movilidad urbana. Y esto nos ayuda entonces en esos casos, en vez de hacer una licitación que toma muchos años de estudio y que además en algunos casos es resistida por operadores de menor tamaño, porque ellos sienten que es una amenaza, que ellos llevan décadas dando el servicio, bien o mal, pero son los que lo han dado por mucho tiempo, sienten que al abrir una licitación hay una amenaza. Entonces, el perímetro actúa también como podríamos llamar una previa a una licitación más formal. Con esto se van ordenando de a poco, van aprendiendo la operación regular y se preparan para una licitación en un plazo mediano. Para poder hacer eso, el Ministerio tiene que tener esta facultad activa y la ley se lo dio como transitorio y vence en septiembre de este año. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se extienda ese plazo, no sé si indefinidamente, pero por lo menos en un plazo que nos permita asegurar que las regiones van a quedar todas con los servicios con una regulación mejor que la que hay ahora. Gracias, ministra. Sigan nomás en los otros proyectos, ministro, no hay más palabras pedidas. Y otros es el de... Se apagó el micrófono. El proyecto de ley de polarizado, esto establece que los vidrios polarizados solo se pueden usar si es que cumplen lo establecido en el reglamento. Esto está asociado principalmente a la comisión de delitos, donde los vehículos tienen estos vidrios oscuros que impiden reconocer a quienes van en el interior o hacer fotos, de manera que haya una restricción al uso de estas películas que polarizan los vidrios. Y el siguiente es un proyecto de ley que sanciona... Siempre que no sean de fábrica. Sí, pueden ser de fábrica. Porque si son de fábrica, ¿cómo? No tienes cómo, claro. Atrás. Es verdad. Sí. Claro. Sí, pero hay muchos que no vienen de fábrica y que se les ponen estas películas y deberían estar restringidas a un cierto tipo de vehículo. Claro, en la parte de atrás. Después, la circulación por pista izquierda, que
lo que hace es incorporar en la ley de tránsito una falta grave en la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante, en carreteras de 2 o más pistas. Esto, por ley de tránsito, está reconocido como una falta, pero la hace un poco más, la califica como falta grave. Claro, la tipifica. Sí. Enseguida está el proyecto de ley de cruceros, que permite a naves extranjeras el cabotaje de pasajeros en algunos casos, que esto está orientado principalmente a la movilización de personas y a aumentar la oferta en la zona sur austral, es donde más funciona, pero también a poder movilizar personas entre puertos chilenos a través de naves extranjeras. Creemos que tener cerrado el cabotaje, tanto en carga como en pasajeros, tengo que decir, significa que estamos perdiendo una capacidad de transporte, que son naves que llevan espacios vacíos y que podrían movilizar personas por vía marítima a un costo razonable. Para que tengan una idea, sé que este proyecto se refiere a personas, pero en el caso de carga, por la costa chilena, dado que la costa es muy larga y tiene muchos puertos, en general las naves extranjeras recalan en más de uno, que no pasa en otros países que tienen un gran puerto y tienen menos costa. Pero en Brasil, por ejemplo, o en Chile, que tienen mucha costa, las naves recalan en muchos puntos. Entonces, incluso naves de línea que de todas maneras van a parar en más de un puerto y van a ir después a otros destinos, más o menos el 80% de la capacidad va desocupada entre los puertos. Y ahí hay una oportunidad de traslado. Perdón, eso se legisló, tuvimos una gran discusión sobre pero eso era para el cabotaje de carga, pues, lógico. Pero nunca pasó. No, yo me acuerdo de haberlo movido mucho después del terremoto, porque encontraba que era el momento de haber activado una liberación del cabotaje, porque nos genera una ruta alternativa eficaz en caso de emergencia, de cortes de carreteras y cortes de ferrovías. Pero así todo no avanzó. Bien. Y yo creo que vale la pena retomarlo. En este Diputado, caso se refiere más a los cruceros. Diputado Molet, sí quiere decir algo. Como usted, presidente, que lleva tantos años en este Congreso, y si lo la puede saber. me ha dado nomás. No, sí, está bien. No, sí, se lo digo además con mucho respeto. A propósito de esta norma, que la he visto y la he leído, la justificación histórica de la restricción al cabotaje de naves con bandera extranjera en Chile, ¿cuál es? Porque es una norma proteccionista. Yo creo que viene, no sé, para proteger a las compañías nacionales, digamos, que tuvo su razón de ser en algunos siglos casi, o decenios, o más bien más de 50, 80 años atrás. Pero es curioso que se mantenga. Entonces, usted recordaba que hubo un esfuerzo por eliminarla para el cabotaje de carga. Que fíjate que en el norte, por ejemplo, en Antofagasta, en Atacama, nos cuesta todo más caro porque hay que ir por carretera y bueno, tenés que llevar madera, tenés que llevar cemento, tenés que llevar fierro. Y de repente, obviamente, ir en barco es mucho más barato el transporte. Entonces, una norma, ministra, de protección hacia los camioneros, hacia la industria naviera nacional. ¿Cuál es la lógica, digamos, y lo digo en buena, digamos, para saber con qué resistencia nos vamos a encontrar, digamos? Yo desconozco cuál es el origen, presidente, por su intermedio. Desconozco el origen, pero es una situación que se da en varios países. Hay una tendencia a proteger el cabotaje en cada lugar y no necesariamente toda la misma carga que va por carretera es eficiente llevarla por mar. Entonces, no necesariamente uno lo puede asociar a que está protegiendo a un sector. De hecho, para llevar ciertas cargas al puerto, puede haber elementos de costos que son mayores que llevarlos por carretera. Entonces, no es una, por lo menos yo no le busco una explicación porque haya un sector más protegido que otro. Pero sí, lo que veo es que en la industria naviera en general, hay una tendencia a que cada país se mueve al interior de su país con sus propias naves y está más restringido. Me parece que
en el caso de Chile, donde tenemos esta fragilidad de conexiones y especialmente en situaciones de emergencia, es necesario que el cabotaje se abra y que haya más competencia. Eso sí es bien importante porque, claro, cuando uno mira a quienes hacen cabotaje en Chile, ahí se ve que hay poca competencia. Y eso sí es un problema, porque si dijéramos, ya está abierto, o existe el cabotaje y lo vamos a dejar solo para naves nacionales, si hubiera varios operadores y hubiera competencia, tal vez no sería un problema. Yo creo que aquí está además asociado a un problema de competencia. Gracias, ministra. Puede seguir, ministra, por favor. Después está... El micrófono, ministra. Micrófono. Perdón. Proyecto de ley que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada. Dejo a Pamela. Ya, esto se trata, que nosotros pensamos en el Ministerio, de que hoy día la pena, la sanción para radiodifusión no autorizada no se condice con la falta. Entonces, básicamente queremos disminuirla y esto implica dos cosas. Primero, queremos eliminar la sanción penal de presidio y, por otro lado, las multas, que hoy día también consideramos excesivas, que van de 5 a 300 UTM, proponemos bajarla de 1 a 50 UTM. Y también queremos incluir que el decomiso de los equipos solo sea posible con una orden del tribunal. Eso es. Gracias, subsecretaria. Ministra. Después también es otra modificación a la ley de telecomunicaciones. Se permite un desarrollo del mercado secundario. Esto es porque se asignan las bandas de telecomunicaciones y hay empresas que se asignan parte del espectro, parte importante, y después ocupan una fracción. Y hay una parte que queda sin utilizar y lo que pretendemos con esta modificación es que se pueda por ejemplo, no sé, arrendar o cómo se llama, pero concesionar, pero que se use todo el espectro, porque todavía tenemos en Chile un problema de cobertura y de calidad de las comunicaciones y hay espectro no utilizado. Entonces creemos que deberíamos fomentar el uso y el que tenga adjudicado espectro que lo use o veamos que lo use solo o le permita a otro usarlo, o se sancione la no utilización, que en el fondo es acaparar espectro. Ocupa un espectro que no lo ocupan, claro, al final lo claro. tienen para esto. Sí. Diputado Pérez, ¿quiere comentar algo usted? No, quiero hacer una consulta, presidente, si esto se refiere al espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones, radiodifusión. No, entiendo que no es para radiodifusión, esto es para la transmisión de datos, sí. Voz, claro, o sea, y ahora hoy día el tema de la transmisión de, digamos, digital, digamos, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver con la radiodifusión esto, para aclararlo, digamos, porque si no se podría malentender. Gracias. Diputado Mulet. Gracias, presidente. Sobre la misma materia, creo que esto es re importante, digamos, a propósito de lo que ha pasado históricamente con los operadores móviles virtuales, digamos, en donde, y entiendo, no sé si estoy claro en eso, pero que apunta hacia eso, porque hoy día, por ejemplo, bueno, las 3 operadoras de telefonía móvil que tienen espectro, que entiendo que es Movistar, Entel y Claro, ¿cierto? Son dueños del espectro de la 3G, de la 4G prácticamente, y entiendo que les sobra espacio, yo técnicamente en esto no me manejo mucho, pero algo sé, y digamos, licitan un pedazo más grande de la banda y ocupan menos para que no entren otros competidores. Y después, bueno, la obligación de operar con los operadores móviles virtuales lo llenan de barreras, digamos, y hubo juicio en el Tribunal de la Libre Competencia. Yo tuve uno hace muchos años atrás para levantar las barreras que oponen estos dueños del espectro a los operadores móviles virtuales, digamos, como Netline, como WOM, como Falabella y otros que son operadores móviles virtuales. Entonces creo que es re importante, no sé si va en esa tónica, ministra o señora subsecretaria, o sea, desarrollar un mercado secundario es que estos puedan vender parte o concesionar o arrendar parte del espectro, no solo permitir el uso, sino que desarrollar un mercado distinto, digamos, o sea, poder... Le apagaron el micrófono. Aprenda su micrófono, diputado. Poder colocar, disculpa, lo apagué casualmente, poder colocar parte de ese espectro en un mercado secundario y bueno, eso ayudaría a generar más competencia.
porque hay mucho abuso. De hecho, la entrada de WOM, a mi juicio, implicó que llegó un operador virtual potente con Lucas, financiado por un fondo inglés y que ha permitido, a mi juicio, la rebaja en las tarifas telefónicas de los móviles. Estuvimos durante años tratando de que entraran los operadores móviles virtuales y siempre fue muy complejo porque, bueno, esto es más o menos sabido en la comisión. Pero otro tema, a propósito de esto, que lo quiero preguntar. ¿Existe interés y voluntad del Ministerio en telecomunicaciones de crear, y lo digo a propósito de lo mismo, una superintendencia de telecomunicaciones como en algún momento lo han planteado, no sé quién, pero lo he escuchado, de manera de tener un ente fiscalizador distinto del ente regulador, que es la subsecretaría, con la idea precisamente de tener un poder mayor de fiscalización sobre un tema tan importante y un mercado por lo demás tan estrecho y tan complejo? Gracias. Sobre todo para los usuarios. Perdón, subsecretario, por favor. Intermedio. Efectivamente lo estamos mirando y hay dos posibilidades. Efectivamente la ley data de telecomunicaciones de 1982 y esa ley estaba hecha en un minuto que solamente existía la telefonía fija, no existía telefonía móvil, no existía la data. Entonces requiere un barniz y uno de los aspectos que usted señale es uno de ellos. Ahora, la verdad que estamos pensando y analizando bien cómo queremos modernizar esta ley. Si queremos modernizar aspectos específicos como las concesiones, cómo monitoreamos la mayor competencia, por ejemplo, o queremos entablarnos en 4 años de tratar de aprobar nuevamente algo que el subsecretario anterior del gobierno del presidente Piñera intentó, pero que lamentablemente no pudo ejecutar, y tenemos que analizar bien si las condiciones que no permitieron que se pudiera finalmente aprobar esa superintendencia seguirían ahora, y si queremos dedicar esfuerzos contra pegarnos de nuevo contra la pared o queremos simplemente modernizarlo de una manera más ágil. Gracias, eso, señor presidente. ¿Alguna otra consulta? Ministra. Agregar al comentario de la subsecretaria que es una preocupación central nuestra por el crecimiento que tiene el mundo digital y de las telecomunicaciones. Aquí uno puede mejorar al interior del ministerio, ideal sería tener una instancia más potente, pero casi toda la estructura de la Subsecretaría de Telecomunicaciones viene de sus orígenes cuando las tecnologías de telecomunicación eran bastante más limitadas y el mundo digital se nos viene encima. Yo creo que es un tema muy central esta discusión y tenemos que ver cuál es la forma más adecuada de resolverla. No tenemos mucho tiempo para la discusión de la estructura, pero sí tenemos que avanzar en tener una capacidad de reaccionar y de regular el mundo digital, que es uno de los riesgos importantes del mediano plazo. Hay muchas tecnologías que llegan y no tienen ninguna norma que las acoja, digamos, y que las guíe. Así que hay un trabajo importante para asegurar que el mundo digital va a operar en buenas condiciones, y parte de eso es esta estructura. Gracias, señora ministra. Puede continuar porque no hay más palabras pedidas. El último proyecto atrás de la modifica las telecomunicaciones, establece sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital. A ver, perdón. Está el otro, sí. Proyecto de ley que consagra el derecho de acceso a Internet. Sí. Y la protección a la vida privada en ambientes digitales. Yo creo que nadie tiene duda del tema relacionado con la protección de la vida privada en ambientes digitales, una necesidad que está abordada de distintos cuerpos legales. Y el derecho a acceso a Internet, yo creo que necesitamos definirlo mejor. Tal vez no solo derecho al acceso a Internet, sino que derecho a algún tipo, o considerar que es un servicio básico la conectividad digital. Yo creo que ahí necesitamos hacer un poco de discusión, que es cómo definimos ese concepto. Yo entiendo a lo que apunta el proyecto, sin embargo creo que es bien importante que no lo acotemos a una definición como, por ejemplo, acceso a Internet.
quiero hacer el símil en el caso de transporte, que al acotar a modos la normativa, después toma mucho tiempo cuando aparece un modo nuevo que se puede incorporar. Estoy hablando de algo tan básico como cuando nos llegó un proyecto de tranvía y la normativa no consideraba en la lista de transporte público el modo tranvía y tomó meses hasta que se pudo cambiar la norma que permitía más modos. Entonces, me parece que aquí hay una discusión también de cómo formular esta definición para que tenga una posibilidad de crecimiento en el tiempo, que es lo que con mayor probabilidad va a ocurrir. No, respecto a este tema, ahora sí, respecto a este tema en particular y sobre todo el tema del derecho al acceso a Internet, y como me toca representar a muchas localidades que se encuentran alejadas del centro, de los centros urbanos, el tema de la cobertura 100 respecto a zonas rurales y algo que conversamos recién tanto con la ministra como con la subsecretaria respecto a la serie de emprendimientos que se están llevando adelante en sectores rurales, donde la ausencia o la mala calidad del Internet impide el desarrollo de actividades productivas. Es decir, le insisto, por ejemplo, el tema de Liquiña y Coñaripe, donde se cuenta el 36% de la oferta termal de Chile, hoy día tienen graves problemas de acceso a Internet y no pueden llevar adelante sus procesos productivos, producto de que las compañías no le prestan buen servicio. Entonces, eso se repite en muchas localidades y yo creo que cada uno de los diputados de regiones lo viven con las localidades que no tienen, o sea, son rurales. Pero la región metropolitana tiene otros beneficios. En todo caso, insisto, existen muchas localidades que hoy día requieren tener mayor acceso a Internet y le puedo nombrar miles de localidades de la región de los Ríos, Trumao en La Unión, Hueyelgo en Valdivia, Quitaqui también en Valdivia, Liquiña, Coñaripe, y etcétera. Entonces, me parece súper interesante, colocando el acento que usted también le ha puesto, es decir, que no solamente quede hoy día amarrado a un solo concepto, sino que además que quede con un concepto válvula que permite además el ingreso de otro tipo de tecnología más adelante. Eso nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Ministra, le queda el último proyecto. Y el último es también de telecomunicaciones, que es el que sanciona la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago. Eso es un clásico de delito. Yo creo que la subsecretaria puede explicar un poco más qué significa, pero hay decodificadores piratas que acompañan casi todo el proceso y tenemos que también endurecer esas sanciones. Subsecretaria, por favor. Sí, solo agregar que este proyecto de ley genera sanciones para la importación y comercialización, no así para el usuario final de estos decodificadores piratas. Y efectivamente lo que hacen es captar estos decodificadores ilegales, captan el contenido vía aire y no hay protección de derecho a la propiedad de autor y todo el derecho comercial que las empresas que operan en televisión satelital principalmente. Eso es. Gracias, subsecretaria. Yo creo que eso se cae más uno, todo el mundo sabe de qué se trata este proyecto. La verdad que se hace un daño solamente a la, ¿cómo se llama? A los que están establecidos, a los que nos cobran a nosotros. Yo creo que la verdad, la persona que compra aquí no tiene ningún problema comprar el decodificador, sino el delito está en importar, porque sabe que el que lo está importando está metiéndose en una frecuencia que no le corresponde, no tiene ninguna razón. Ese es el punto, más o menos, para ir aclarando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿Moción o mensaje? ¿De quién es el proyecto? Lo vemos al tiro. De parlamentario, moción, ya. Ya. Sí. Ministra, la otra semana ya tenemos los invitados, los 3 invitados. Usted, lógicamente, con su grupo de asesores también la esperamos para empezar el estudio del proyecto del CATI. ¿Ah? Le agradezco a los diputados haber estado en la comisión, le agradezco a la señora ministra su visita, y para cerrar la comisión, porque ha llegado con mucho ímpetu, quiero dejar la palabra al diputado Mulet. Está breve, gracias, presidente. A propósito del penúltimo proyecto en telecomunicaciones, ¿el tema del derecho al olvido no está en alguna parte en el ministerio o en este ministerio? ¿Ah? El derecho a borrar los datos de Internet, que hay toda una discusión a nivel internacional.
más bien una consulta para ver si lo está abordando el Ministerio o no corresponde a este Ministerio, un tema bastante complejo, además que toca otra serie de derechos, pero es un tema súper interesante y vigente. Consulta, disculpe, presidente. No, por favor. Ministra, se le apagó el micrófono, se le apagó el micrófono. Nuestro asesor legislativo, ¿podría especificar, José, que está en trámite en otra comisión? ¿Sí? Díganos. Una moción de los senadores con un proyecto de estudio general hoy en la sala, y ahí debería estar tratado todo lo que es esa relación con el derecho al olvido, no solo respecto a datos personales, sino que también con el tema relacionado al derecho del olvido. Ok. Perfecto. Muchas gracias. El problema es que tenemos dos carriles distintos corriendo. Sí. ¿Ah? Hay que unificarlos. Bueno, yo le agradezco, señora ministra, señora subsecretaria, su secretario, a todos los que han venido a la comisión, y habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, se levanta.